Buenas tardes a todas y a todos. Un placer estar aquí para compartir con vosotros un poco de fotografía subterránea. Antes de empezar, sí que quería dar las gracias a Sonimage por la oportunidad de estar aquí. ¿Vale? El año pasado ya estuve en el ciclo de charlas y fue una experiencia estupenda. Y bueno, me encanta repetir, la verdad. Y además me encanta repetir trayendo la espeleofotografía, ¿no? Que es una disciplina que la verdad que es una disciplina muy minoritaria, ¿no? Un poco rara. Y bueno, yo he de decir que en Sonimage siempre he encontrado una acogida muy buena de este tipo de trabajos, ¿no? Y bueno, me hace especial ilusión presentar aquí este tipo de disciplina que muchas veces se relaciona con una fotografía más documental, porque históricamente se ha relacionado la fotografía subterránea con mostrar dentro de lo que era la exploración espeleológica y demás lo que se iban encontrando, ¿no? Pero que en los últimos años pues, va adquiriendo una faceta más artística, ¿no? Y está genial pues que haya sitios donde se acoja de esta manera esta faceta artística de la disciplina, ¿no? Así que gracias porque en Sonimaje siempre se han acogido muy bien este tipo de trabajos y es un sitio estupendo para compartir. Entonces, bueno, nos vamos a ir metiendo poco a poco en faena, ¿vale? Brevemente me presento, no muy rápido porque ya sabéis que me enrollo mucho, entonces uno de los objetivos de esta tarde es cumplir con los tiempos que nos hemos marcado, así que intentaré ser breve. Muy rápidamente, yo soy un fotógrafo aficionado de naturaleza principalmente. Empecé muy joven con esto de la fotografía de naturaleza, con unos 11, 12 años, porque mi padre era ya fotógrafo de naturaleza, y entonces lo recibí por ahí. Mi madre, una gran amante de la naturaleza, entonces, pues bueno, se mezclan esas dos cosas y sale pues un amante de la naturaleza que hace fotografías, ¿no? Me dedico a tres temáticas fotográficas principales. Una de ellas es la macrofotografía. Otra es la fotografía de montaña, donde principalmente desarrollo un proyecto fotográfico que se llama Mesurando el Paisaje. Y por último, la espelofotografía, ¿no? A la cual me dedico desde hace aproximadamente unos 12 años y que es verdad que en los últimos años pues, ha ocupado gran parte de mi portfolio, ¿no? Y de las horas que dedico a la fotografía. Porque como veremos es una disciplina bastante sacrificada y a la que hay que dedicar pues, mucho tiempo para obtener resultados. Y bueno, participo en algunos proyectos y asociaciones fotográficas que considero de interés. Sonimaje es una de ellas, para mí un proyecto fundamental. Creo que llevo en Sonimaje desde el año 2012, un proyecto muy importante para mí. Luego pertenezco también a la Asociación Fotográfica Lavavisión de Vitoria, porque yo soy vitoriano, que es una asociación fotográfica de mi ciudad importante, y además el grupo de espeleofotografía al que pertenezco, que es Iyumpear, Arte en la Oscuridad, ¿no? Nació dentro de esta asociación de Alavavisión, ¿no? Una serie de gente pues empezó a ir a cuevas y yo me sumé posteriormente al proyecto. Entonces, bueno, sí quería hacer referencia al grupo, a lo que es Iyumpear o Arte en la Oscuridad, que es mi grupo de espeleofotografía, porque, bueno, esto es una fotografía que se realiza de forma colectiva. En el mundo subterráneo siempre vas en grupo porque es un medio pues, bastante hostil y donde tienes que ir en grupo para hacer las cosas con capacidad para llegar a los sitios y además con seguridad. Y además yo soy un fotógrafo en general muy solitario, ¿no? Para macro, incluso para montaña, y me viene muy bien tener una disciplina en la que yo tenga que ser más sociable, ¿no? Al final tengo una disciplina en la que tengo que interaccionar con otros y es muy interesante. Yo en todas mis fotografías subterráneas siempre pongo cuando las publico una frase, ¿no? Que dice, como siempre en la disciplina, pues este trabajo es el resultado del trabajo en equipo, ¿no? Y es verdad, porque al final una fotografía tiene la aportación de todos los que te ayudan a realizarla, de toda la gente que ha llegado contigo a la cueva, incluso que te ha llevado a la cueva, ¿no? Ha servido de guía, que te ha ayudado a progresar por ella, que te ha ayudado a llevar el material, ¿no? Y que te ha ayudado a hacer el esquema de luz y a disparar, ¿no? Y en este caso, pues el grupo Iyumpear tenemos la gran suerte de que en Vitoria, una ciudad pequeña, nos hemos juntado pues 7 personas, ¿no? Con esta pasión común, que en realidad es bastante suerte porque somos muy pocos espeleofotógrafos en activo, ¿no? Tanto en el Estado como a nivel mundial, y es una suerte habernos juntado estos 7 chalados, ¿no? Que nos dedicamos a esta pasión común. Entonces tenemos un objetivo común, ¿no? En la asociación, que es encontrar la belleza subterránea en el entorno subterráneo, capturarla en forma de fotografías y vídeos, porque también hacemos vídeos, y después pues subirlo a superficie y compartirlo con la sociedad. Esta es un poco la filosofía que tenemos en Iyumpear y que determina pues nuestra actividad. También en el mundo de la espelefotografía vas conociendo a un montón de gente. Al ser un mundo pequeño es una gozada porque vas conociendo a la gente que tú, ¿no? admirabas, ¿no? Y que sigues admirando, y tienes la oportunidad de trabajar con ellos en cueva, los vas conociendo en encuentros internacionales poco a poco a todos ellos, y la verdad que es emocionante, ¿no? Pues terminar a gente de la que tenías libros, admirabas, y terminas un día con ellos trabajando en cuevas. La verdad que es una absoluta gozada. Yo no me he encontrado más que buena gente en la espelofotografía, y día a día sigo conociendo gente y me sigo admirando de lo mucho que se comparte y del buen rollo que hay.
Y bueno, vamos a hablar un poco del medio subterráneo. El medio subterráneo es un medio que tiene unas características propias, que generalmente las conocemos, ¿no? La principal es la ausencia completa de luz, que como os explicaré es lo que va a determinar toda la disciplina y todo nuestro quehacer en las cuevas. Pero luego tiene otra serie de condicionantes. En realidad avanzamos por conductos que ha excavado el agua en la roca, ¿no? Y estos conductos pues, son muy variables. A veces son horizontales, a veces son verticales y encontramos pozos o verticales que tenemos que subir o bajar, ¿no? A veces se estrecha mucho el conducto y tenemos que pasar por gateras, y a veces son grandes salas descomunales, ¿no? Donde te puedes incluso perder, ¿no? Porque son tan grandes que no ves dónde empiezan y dónde acaban, ¿no? Nos tendremos que adaptar a esta morfología para ser capaces de avanzar, y esta es una de las grandes dificultades de la disciplina, lo que yo creo que hace también que después tenga pocos miembros en activo, ¿no? Porque avanzar por las cuevas pues es una limitación que hace que mucha gente pues no acceda a ellas. Y después pues hay otros condicionantes, ¿no? Temperaturas estables, son temperaturas frías, en función de la altura de la cueva oscila entre 9, 12 grados, ¿no? A veces son más bajas las temperaturas, 5 grados incluso en cuevas muy altas. Y también hay una humedad relativa descomunal, hay una humedad imperante enorme. Entonces, frío y humedad es una mezcla muy mala porque cuando te paras y encima estás sudado, empiezas a perder temperatura, y uno de los grandes riesgos que tenemos es la hipotermia, ¿eh? Entonces, también hay que andar cuidado con este tema. Y para trabajar es una puñeta porque nos tiramos horas quietos después de haber sudado mucho para llegar a los sitios, y hay que tener mucho aguante y muchas ganas y mucha pasión para aguantar con ese frío, ¿no? Y estar ahí horas trabajando. Y el entorno es muy vulnerable, me gusta decirlo siempre porque hay formaciones que tardan miles de años en hacerse, ¿no? Y que en un segundo podemos destruir. Hay fauna cavernícola especializada, ciega, sin color, que vive allí y que se ve muy afectada por nuestra presencia. Y aguas subterráneas que después terminan en fuentes o en fuentes de los pueblos o en zonas de abastecimiento de aguas, y que si contaminamos vamos a afectar a otros, ¿no? Con lo cual hay que tener mucho cuidado con el entorno. Para mí el respeto es fundamental en todas mis actividades, pero en esta especialmente, y somos muy cuidadosos. Y mira, os quería lanzar una reflexión, ¿vale? Esto es el entorno subterráneo, ¿vale? Y hay que entender que esto es así. O sea, la situación natural del entorno subterráneo es esta. La absoluta oscuridad. No es la oscuridad de la habitación, que nuestros ojos se van adaptando poquito a poco y empiezas a ver formas. No, no, aquí no hay adaptación posible. La vista no se adapta a la oscuridad plena. Y el mundo subterráneo es esto, y solo esto. Es un sitio terrible, terrible, hostil para el ser humano. Nosotros llegamos con luces y lo que hacemos es adaptar el entorno al ser humano. El ser humano tiene unos sentidos, la vista es fundamental. Entonces metemos luz en un sitio donde la luz es totalmente ajena. Y esto yo creo que es importante entenderlo, porque así vamos a entender que todo lo que hacemos los espeleofotógrafos son interpretaciones de un hábitat natural que en realidad es así. Vale, esto a veces tenemos discusiones muy profundas en el mundo de la espeleofotografía, porque hay gente que ve una fotografía muy iluminada y dice pues que no es una fotografía muy natural, ¿no? Que le gustan iluminaciones pues más tenues, con zonas oscuras, iluminadas. Yo la reflexión que hago es que cualquier iluminación no es natural en un entorno subterráneo. Esto es el entorno subterráneo, la oscuridad absoluta. Yo podría dedicarme a ir a las cuevas y hacer fotografía natural de cuevas, que sería esto. Tendría un montón de fotografías absolutamente negras, ¿no? Y podría presentar una serie fotográfica, quizás terminara en el MoMA, ¿no? Pero no tendría ningún valor, ¿no? Realmente ningún atractivo, ¿no? Pero este es el entorno subterráneo. Cuando llegamos los espeleofotógrafos, encendemos la luz y de repente creamos una interpretación humana, personal, instantánea de un medio. ¿Vale? Pero es algo efímero. Esta fotografía, por ejemplo, está accionada con flashes. Hemos creado una realidad de 2 centésimas de segundo, que cuando después nos vamos, la cueva vuelve a su estado natural, que es este. ¿Vale? Con lo cual, cualquier fotografía, cualquier iluminación, cualquier cosa que veamos es una interpretación humanizada de un entorno donde la luz no existe. ¿Vale? En el mundo subterráneo no hay colores, porque no hay luz, por lo tanto no hay reflexión de la luz y no hay colores. Los seres que viven allí son ciegos, porque no necesitan la vista. ¿Vale? No hay temperaturas de color, esto lo hablaremos también. Muchas veces utilizamos pues 5500 grados Kelvin, luz de flash, porque entendemos que es la luz natural y que vamos a sacar los colores naturales. Pero a la cueva, la luz del sol del mediodía, que es esa temperatura de color, le es ajena, porque no hay luz allí. Le da igual la luz del mediodía, la luz del atardecer o una luz fría. Todas las luces son ajenas al medio. Con lo cual entendamos que lo que hacemos es una interpretación de un medio en el que la luz le es totalmente ajena. Y fijaros, si es importante para nosotros la luz, que nosotros llevamos la luz a la oscuridad, pero en el sentido literal, ¿vale? Todas las luces que vemos en las fotografías que vamos a ver están transportadas por nosotros hasta el lugar, ¿vale? Con lo cual tenemos una relación amor-odio con la luz. La luz nos pesa en la saca.
la transportamos por toda la cavidad. Con lo cual, siempre queremos tener mucha luz, pero después nos acordamos de ese flash extra que hemos metido en la saca y que nos está haciendo la puñeta durante el recorrido de la cavidad. ¿Vale? Con lo cual tenemos esa relación amor-odio y tenemos que cargar con la luz, llevar el sol en nuestra saca para ponerlo allí donde queremos. Y esto condiciona también mucho nuestra actividad. Os pongo esta fotografía donde veis un poco el material que utilizamos en una salida. Vemos un poco todo lo que podemos llegar a llevar. Esto, evidentemente, en función de la dificultad de la cueva, podemos llegar a llevar mucho más material o menos, en función de la dificultad de que vamos a tener o incluso de la ambición fotográfica que tenemos. Pero creo que es un buen resumen Mm. de todo lo que podemos llevar encima de nosotros y que nos pesan a lo largo del recorrido. Vamos a diferenciar tipos de materiales. Mirad, aquí os marco el material que solo ya necesitamos para llegar al lugar donde queremos fotografiar. Es la mayoría del material simplemente para llegar al sitio. Ahí tenemos equipos personales con un buzo, unas botas, unos guantes, unas rodilleras, un casco, iluminación, ¿no? Y si vamos a encontrar progresión vertical, es decir, la cueva se pone vertical y hay que descender pozos, pues ya añadimos cuerdas, añadimos arneses pélvicos y de pecho, un montón de aparatos para subir y bajar por las cuerdas y anclajes que tenemos que ir montando en la pared para poder descender y después volver a subir. También tenemos kits de prevención, ¿no? De hipotermia, por ejemplo, una lámpara de gel, una manta térmica, porque si pasa algo, tenemos un accidente, nos perdemos, pues vamos a pasar muchas horas dentro de la cueva y perdemos temperatura. Es decir, ya veis que la mayoría del material simplemente es para llegar al lugar de la foto y no hemos empezado todavía ni a hacer una foto. ¿Vale? Faltaría el bocadillo, además, que es un aspecto fundamental, puede ser más grande o más pequeño, pero que añade un poquito de peso. A la derecha veis unos elementos, que os he marcado hoy algunos, que son cuando la cueva es acuática y nos vamos a mojar, ya tenemos que añadir pues, escarpines de neopreno o neopreno completo, y ya empezamos con cajones estancos o cajas estancas para llevar el material fotográfico, bidones estancos, la cosa se complica mucho. Y faltaría a la derecha, porque no la pude meter en la foto, la barca. ¿Vale? Cuando llevamos a un lago subterráneo, por ejemplo, añadimos la barca, que entonces ya nos ponemos, a mí me encanta porque es un elemento de Julio Verne total, es uno de mis sueños que yo tenía y que he podido cumplir, de navegar por el centro de la Tierra, ¿no? Pero es verdad que ya añadimos una segunda saca, más material y entonces ya todo se convierte en mucho más complicado, ¿no? Pero quedaros con este concepto, todo esto lo llevamos a la espalda y lo vamos sufriendo durante todo el recorrido y nos acordamos de todo lo extra que hemos metido. ¿Vale? Y en realidad yo cuando veo este material me planteo que es una pequeña expedición lo que hacemos cada vez que hacemos una salida, ¿no? Y una expedición empieza antes en casa, ¿no? Pues delante de la bibliografía espeleológica. Ahí tenéis algunos libros que he cogido de mi biblioteca de simplemente descripciones espeleológicas de cuevas, ¿no? Donde vamos y acudimos a estudiar qué cuevas. Hay espeleólogos que han hecho una gran labor previa y nos aprovechamos de esa labor con descripciones detalladas de las cuevas y elegimos, oye, esta cueva, esta galería dentro de la cueva, porque hay cuevas de 100 kilómetros de galerías, ¿no? Entonces, vamos a ver este sector con esta galería que pone aquí que tiene unas formaciones interesantes. A veces hay algunas fotos que nos dan una pequeña idea de lo que vamos a encontrar y a mí me gusta mucho hacer anotaciones. Tengo mis libros de anotaciones donde voy pues anotando todo aquello que voy encontrando, mis experiencias y tal, y eso me sirve después de bibliografía propia para acudir, ¿no? Pero es una pequeña expedición que tenemos que preparar previamente, una visita virtual previa. Y ya nos metemos en faena, ¿no? Tenemos que llegar al lugar de la foto. Y esta es la mayor dificultad. Pensad también que para nosotros, que somos fotógrafos, en mi caso yo era un fotógrafo y hace 12 años pues me metí ya como fotógrafo en las cuevas, pero yo no sabía nada de espeleología. He tenido que aprender sobre la marcha técnicas espeleológicas, cómo progresar. Eso para mí es una dificultad, ¿vale? Yo tengo vértigo, además, siempre lo explico. Es un vértigo que está controlado, que más o menos voy controlando, que de vez en cuando me genera ciertos problemas, pero para mí es una superación continua el tener que abordar estos pasos complicados, ¿no? Pero bueno, esta es gran parte del trabajo que tenemos que realizar, llegar al lugar de la foto. Y aprovechamos también para hacer este tipo de fotografía, que le llamamos fotografía de acción dentro de la disciplina, donde se representa esa progresión espeleológica, ¿no? Y también es interesante hacer este tipo de planteamientos. Ahí a la izquierda tenéis a José Luis en la cueva de Zarpía, en un cañón que tiene agua en el fondo y va en técnica de oposición que se llama, que te vas apoyando en las dos paredes para no caer al agua, ¿no? O a veces tienes una caída debajo y te vas apoyando para no caer, ¿no? O a la derecha tenemos una cueva en Francia, en un encuentro internacional que estuvimos en mayo este año. Había que descender 20 metros, ¿no? de vertical para llegar a la galería donde hicimos una foto que después os mostraré, ¿no? Pues estas son las dificultades que nos vamos encontrando. Por ejemplo, cuando tenemos agua,
pues también nos metemos en líos a veces, pues por ejemplo, eso es la cueva de la Ermita de la Trinidad, una cueva preciosa aquí en Álava, que además entras por una ermita, es una cosa muy curiosa, porque probablemente había una adoración pagana previa y se puso una ermita sobre la cueva que brota el agua, ¿no? Y entras ahora mismo por la ermita, por una puertecita que tiene y entras a la cavidad. Es una cueva bastante fea, un conducto único que encima se inunda en periodo de lluvia, pero bueno, para actividad espeleológica esta fotografía representa muy bien el final de la cueva, el sifón y las zonas que a veces tenemos que pasar mojándonos todos, ¿no? Y por eso hay que proteger el material. Y a la derecha también otro ejemplo de un pozo de unos 15 metros que descendemos en la cueva de Coventosa, que es muy conocida, para acceder a una galería preciosa que se llama la Galería del Macarroni. ¿Vale? Pensad que en todos estos momentos llevamos la saca y llevamos la luz encima, todo ese peso extra que tenemos que transportar. Como es difícil trasladar esto, para los espeleólogos es muy conocido esto, ¿no? Y es el día a día de la espeleología. Pero para la gente que no está acostumbrada, es difícil entender, ¿no? Las dificultades que encontramos. Para ello nosotros tenemos preparados un vídeo que os voy a poner ahora que representa un poco esas dificultades que nos solemos encontrar de forma visual. Como hacemos vídeo, nosotros vamos capturando también con cámaras muchas veces las zonas que vamos pasando y entonces podéis, creo que, sentir de una manera más concreta ese peso, ese llevar todo el material que tenemos que realizar. Así que si os parece, voy a compartir el vídeo y esperemos que se vea bien. No sé si le he dado antes. Voy a darle otra vez a compartir. A eso es. ¿Me confirmáis que se oye, por fin? Se oye. Gracias.
trabajo. Bueno, aclarar aquí también un aspecto. Estáis viendo vídeos que Muy chulo. realizamos y todos están chulo. iluminados con lámparas, ¿eh? Con lo cual nuestra progresión habitual es mucho más oscura y aquí está todo iluminado con lámparas, con lo cual parece que está todo muy iluminado. ¿Vale? Bueno, os podéis hacer un poco idea de ese peso que os digo que llevamos, ese flash extra que notamos en cada paso. También os digo que hay situaciones en las que vamos con las manos en los bolsillos por galerías súper cómodas, ¿no? Eso es una muestra un poco de lo peor, vamos a decir, para que os pongáis un poco en situación. Vale, bueno, ya hemos llegado al sitio, que ya os digo que ocupa una parte importante de la presentación porque es una de las grandes dificultades de esta disciplina, llegar y portar todo lo que necesitamos, ¿vale? Pero ya hemos llegado al sitio y ahora empezamos ya con el meollo del asunto, que es iluminar la oscuridad. Lo que os he dicho que es la gran responsabilidad del espeleofotógrafo, crear esa realidad, ¿no? Esa interpretación instantánea de ese hábitat subterráneo. Volvemos al equipo y os voy a mostrar dentro del equipo cuál es la parte de iluminación. ¿Vale? Que es una parte importante. Esta parte oscila en función de las dificultades que vamos a encontrar. Una cueva muy compleja, pues disminuyes el material de iluminación y sabes que después estás más limitado. Una cueva cómoda, entonces cuando lo metes todo, ¿no? Y ese día vas cargado hasta los topes. Vamos a ver un poco el equipo. El equipo lo vamos a ver muy por encima, es una píldora lo que tenemos hoy, tampoco puedo entrar muy a técnica, muy en profundidad, pero sí daros unos tips sobre qué materiales utilizar y sobre todo unos consejos que también pueda utilizar gente que quiera dedicarse a esta disciplina. Dos tipos de iluminación principales. Iluminación continua, ¿vale? Que son lámparas o antorchas LED, ¿eh? Y iluminación con flash, ¿vale? Son dos grandes bloques. La iluminación continua es interesante, yo la recomiendo mucho para iniciarse en la disciplina, luego os explicaré por qué. Y básicamente pues son antorchas LED principalmente. La primera que veis a la izquierda es una antorcha subacuática, está sellada, con lo cual podemos meterla en el agua, muy interesante. La de la derecha es una sin sellado, con lo cual tendremos que utilizarla, ¿no? En superficie, ¿vale? No puede meterse dentro del agua. Y también utilizamos pues linternas o la luz de nuestros propios frontales, como se hace por ejemplo en fotografía nocturna. También es un buen recurso. Y luego tenemos el flash. El flash es una herramienta estupenda porque no te permite una rapidez de ejecución mucho mayor, pero es una ejecución más compleja porque tú no estás viendo lo que estás iluminando, lo tienes que prever, ¿vale? Lo que utilizamos son flashes, llevamos todos los flashes que podemos. Yo generalmente llevamos 3 flashes, pero hay que pensar que cada compañero está llevando también 3 o 4 flashes, con lo que nos juntamos con una cantidad importante de flashes, y son flashes que tienen un receptor incorporado, son flashes bastante baratos, utilizamos generalmente yongos porque a veces mueren en las salidas, y que reciben, ¿no? Tienen la capacidad de tener un receptor incorporado y ponemos un emisor en la zapata de flash de la cámara, de manera que cuando disparamos a pulso, que es la gran ventaja de disparar flash, que disparas a pulso, ¿no? Pues simplemente accionas todos los flashes que has distribuido por el esquema de luz, por radiofrecuencia, ¿vale? Además se logran unas distancias de radiofrecuencia muy grandes, ¿eh? O sea, puedes disparar unas grandes salas y controlarlo todo desde tu cámara. Se configura en cada flash la potencia y el zoom, aunque también tenemos algunos comandos, o sea, algunos mandos que pueden, desde la cámara, puedes llegar a controlar esas intensidades, que es muy útil pues en grandes salas donde has colocado un flash, vete a saber tú dónde, y no te vas a ir a cada vez que quieres cambiar una intensidad, ¿no? Pues a buscarlo donde lo hayas colocado, ¿vale? Entonces el flash es muy interesante. Y el flash tenemos que gestionar la luz y utilizamos gestores de luz que estamos acostumbrados a usarlos en fotografía, en retrato, en otras disciplinas, pero lo que hacemos es adaptarlos a la espeleofotografía. Para que no pesen, en vez de utilizar un difusor corriente convencional, utilizamos bolsas de basura, de plástico, ¿vale? Que las ponemos encima del flash, lo que hace es romper la luz, genera un efecto lámpara, ¿no? Y la luz es mucho más difusa, mucho más blanda, mucho más interesante. Y también utilizamos reflectores direccionadores o snuts, ¿no? Pero las hacemos con tetrabricks. Cogemos un tetrabrick de los estrechos, les cortamos y entonces metemos el flash dentro del tetrabrick y lo que hace es concentrar el haz de luz, y esto lo utilizamos mucho para planteamientos, por ejemplo, que veréis luego a contraluz, donde queremos simplemente iluminar frontal o lateralmente al modelo, pero únicamente el modelo. Pues lo utilizamos con estos reflectores direccionadores con un flash para solo generar un haz de luz que solo ilumine al modelo y no contamine el resto de la escena. Estos son muy ligeros y además, como se nos van rompiendo todos, pues los podemos usar nuevos de una forma fácil. Venga, yo os voy a dar unos tips sobre diferentes tipos de iluminación. Esto es un ejemplo hecho con lámparas. ¿Por qué es interesante el uso de lámparas y yo lo recomiendo para iniciarse? Porque tú ya ves la escena.
Tú colocas las lámparas y ya estás viendo cómo es el efecto de luz, ¿no? En la galería. No tienes que preverlo, ya lo estás viendo. Por eso al principio, que no controlas todavía muy bien la luz, ¿no? Es mejor poner las lámparas y tú ya ves cuál es el efecto y puedes empezar a disparar. Mucho más fácil al principio, ¿eh? En este caso, además, pues hay que meterse en el agua, colocar las lámparas en diferentes sitios. Esta es la cueva de Acuandi, que está en Urbasa, en Navarra, una cueva preciosa con 2 lagos subterráneos, unas formaciones increíbles. Y esta fotografía es predominantemente lámpara, aunque el modelo, como os digo, tiene un toque de flash, porque cuando utilizas lámparas tienes que hacer exposiciones largas, a veces de varios segundos, y el modelo termina moviéndose, ¿eh? Y entonces sale poco definido. Por eso pegamos toques de flash a los modelos para congelarlos, ¿eh? Y el resto de la escena se ilumina con lámpara. ¿Vale? Y para reflejos, que luego os voy a dar algunos consejos para lograr reflejos en cavidades, muy interesante también el uso de lámparas para conseguir esos reflejos y verlos en el momento. Sin embargo, cuando trabajamos con flashes, que os digo que es muy cómodo porque disparas a pulso, el problema es que tú no ves cómo queda la escena. Tienes que distribuir con tu experiencia el esquema de luz sin ver lo que estás produciendo y cuando disparas es cuando ves el resultado. Entonces requiere de mucha más experiencia. Pero es mucho más fácil, no gastas tantas pilas porque la iluminación continua te come las pilas echando leches, ¿eh? Sin embargo, con el flash solo gastas pila cuando disparas los flashes, ¿eh? Entonces mucho más cómodo. Te puedes colocar en posiciones muy incómodas a disparar a pulso que con un trípode no sería posible. Pensad que a veces nos asomamos a simas, ¿no? A pozos enormes donde está un modelo colgado y ahí no puedes andar poniendo un trípode. Lo puedes hacer, ¿eh? Ahí se coloca un anclaje a la pared y tal, pero bueno, en realidad es mejor hacerlo a pulso. Y es muy cómodo el flash. Además, yo que hago mucha panorámica, luego os hablaré de ello, y disparo muchas fotos, pues con el flash es muy fácil disparar esas fotos moviendo la cámara rápidamente y a veces con el trípode es más farragoso, ¿vale? Este es un ejemplo de una fotografía hecha panorámica, hecha con flashes en la cueva de Alda, en Asturias, una cueva preciosa, muy sencilla, pero preciosa, con muchos espelotemas, y es una fotografía con un planteamiento completamente a contraluces, ¿vale? Hay un montón de flashes escondidos detrás de los modelos, detrás de las formaciones, y están todos mirando a la cámara, ¿eh? Que luego os hablaré de estos esquemas de luz, pero el contraluz es una maravilla el efecto que produce. Y realmente ves las fotos y probablemente no pensarías que todo es a contraluz, ¿no? Sino que piensas en otro tipo de esquemas. Pero en este caso es todo contraluz. Y luego una cosa que nosotros solemos utilizar mucho, pero ya requiere mucha experiencia. Es una iluminación mixta. Mezclamos lámparas con flashes, ¿vale? Y hay una larga exposición, pero donde accionamos el flash pues al final de la exposición o al inicio, ¿vale? En función de cómo configuremos. ¿Por qué usamos mucho esta configuración, aunque es muy compleja, muy tediosa? Porque cuando tenemos agua, el agua la iluminamos con lámparas acuáticas y, sin embargo, el resto de la escena lo iluminamos con flashes para que los modelos queden congelados. Mirad que hay gente en unas posiciones, están mis compañeros Ereco, José Luis y Nico, en posiciones bastante incómodas, se van a mover. Si tengo una exposición de 5 segundos, recuerdo que eran estas iluminaciones de lámparas, entonces necesitamos el flash para congelarlos, ¿de acuerdo? Sin embargo, en el agua pues genera un efecto de la lámpara maravilloso, ¿no? En función de la profundidad, esto es el GUR de Coventosa, en la zona activa de la cueva de Coventosa, ahí está este gran GUR en la zona del río, que es precioso, y que veis que la zona derecha tiene unos 5 metros de profundidad el GUR, ¿vale? Entonces se genera ese color distinto y en la zona izquierda donde está Nico, que está con el neopreno porque tuvo que meterse a poner las lámparas, tiene 1 metro y medio de profundidad en el punto más profundo y encima como hemos levantado el limo, pues al final veis que la tonalidad es totalmente distinta del color del agua, ¿no? Muy atractivas estos planteamientos, pero bastante complejos de realizar, con trípode y con mucha paciencia. Y este es otro ejemplo de iluminación mixta, la cueva de los Cristinos, que es una cueva que está en Urbasa, que tiene un lago interior con unas aguas turquesas espectaculares. Y aquí también utilizamos lámparas para iluminar el agua, con unos sistemas que tenemos que hacemos girar las lámparas para iluminar, una cosa artesana que hemos hecho. Y después también metemos flashes en bidones estancos, ¿no? Que tenemos distribuidos en algunas zonas del lago para generar una iluminación más o menos homogénea en todo el lago, que era el objetivo principal de esta fotografía, ¿no? Que quedara iluminado el agua. También con la barca tenemos que ir colocando estas luces por diferentes puntos. Y sin embargo, después hay iluminación de flashes también detrás del modelo y detrás de algunas formaciones para generar la iluminación de la parte no acuática. Y otro ejemplo, el mismo ejemplo de iluminación mixta. El GUR en este caso tiene lámparas acuáticas, ¿no? Que también generan, en este caso iluminan también parte de la galería. Y después tenemos algunos puntos de flash en el modelo y en el contraluz y demás para generar esa iluminación mixta tan atractiva. Vale, yo os he hablado de tipos de iluminación, qué efectos generan y demás, pero la hora de la verdad es colocar la luz.
¿dónde la coloco? Y esta es la gran dificultad. Es lo que el aprendizaje te va diciendo cómo colocar las luces. Os voy a intentar dar, con el ánimo de daros algunos consejos de iluminación. Yo la iluminación, yo empecé a aprenderla, ¿no? Con el macro, porque yo utilizaba flashes, utilizaba lámparas. Esa experiencia la he aplicado después en cuevas, pero aunque ya tienes parte del trabajo realizado, tienes que adaptar tus conocimientos al medio y a un entorno totalmente distinto. Pero bueno, está muy bien tener una experiencia y ese vaso comunicante entre disciplinas, ¿no? Algunos consejos y tipos de luces o de esquemas de luz que podemos utilizar. Y una reflexión, ¿vale? Mucha o poca luz. Os he dicho que hay amplios debates en el mundo de la espeleofotografía sobre si poner mucha luz o poner poca luz, ¿vale? Al final todo depende de la interpretación personal. Yo esto, mira, los espeleólogos, por ejemplo, cuando avanzamos por las cuevas, ¿qué es lo que vemos? Pues mucha oscuridad y simplemente puntos de luz iluminados con el haz de luz de nuestros cascos. Esa es nuestra realidad, nuestra interpretación, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que hay muchos concursos, por ejemplo, de grupos espeleológicos donde lo que les gusta es encontrarse con esa interpretación en las fotografías. A esa gente le gusta más entornos oscuros con iluminaciones selectivas, ¿no? Sin embargo, alguien que está acostumbrado a ver una cueva turística, por ejemplo, que están completamente iluminadas, pues su interpretación del mundo subterráneo se acerca más a una fotografía completamente iluminada, ¿no? Y a esa persona le va a gustar más la luz, ¿vale? ¿Esto significa que una cosa es mejor o peor? En absoluto. Yo utilizo los dos formatos y yo creo que todo es válido porque todo no deja de ser una interpretación del entorno subterráneo. Vamos a ver la atmósfera que creamos con diferentes luces y también el carácter, que esto es un aspecto que yo creo que es importante. Un ejemplo, la cueva de Coventosa, del Soplao. Conoceréis probablemente la parte turística, está en Cantabria, es una de las cuevas más espectaculares del planeta, de unas formaciones blancas de aragonito increíbles y encima la matriz rocosa es roja, con lo cual el contraste cromático es alucinante en esta cueva. Aquí veis un ejemplo de iluminación completa. Esta sala está completamente iluminada. La estrategia aquí es iluminar mucho. Y yo suelo utilizar esta estrategia en aquellos sitios donde la belleza es desbordante. Cuando tú tienes un permiso para ir al Soplao a hacer fotografías, sientes una presión enorme, porque tienes un día o dos de permiso, vas a hacer fotos, sabes que te la juegas, porque igual no vuelves a fotografiar en esa cueva, con lo cual tienes una presión muy grande. Y yo creo que ese no es el momento de hacer pruebas, sino que es el momento de hacer lo que sabes, ¿no? Y en este caso, la belleza de la cueva es tan desbordante, es tan predominante, que yo creo que hay que ponerse al servicio de la cueva, ¿eh? Tú haz bien las cosas, ilumina bien, pero deja la cueva, que la cueva por sí sola se expresa y la belleza sale a relucir, ¿no? En este caso, yo el carácter lo pone la cueva y yo lo que hago es una buena iluminación para recoger ese carácter, esa belleza de la cueva, ¿vale? Sin embargo, nos vamos a otro ejemplo, la cueva de Superlegor, que está en Ichina, una de las zonas más salvajes de Euskadi, ¿no? Que está en el Parque Natural del Gorbea. Hay una cueva que se llama Superlegor, que es una cueva muy modesta, no tiene formaciones, y aquí, sin embargo, el carácter de la cueva es mucho más sutil, ¿no? Aquí hay que ayudarle a la cueva para encontrar su belleza. Aquí es donde el fotógrafo tiene que poner más carácter, porque no es tan predominante la belleza, ¿no? Y aquí, pues en este caso, tenemos una sima que iluminaba un punto concreto. Al fondo está mi amigo Miquel, porque estábamos de ruta de varios días por Ichina, llevamos algo de material, hicimos unas fotos en esta cueva. La visitamos de noche, la noche anterior, y al día siguiente fuimos a hacer cuevas, a hacer fotografías. La cueva estaba llena de niebla, que también es increíble cuando se mete la niebla en esta cueva. Y entonces el planteamiento fue, bueno, aprovechemos la luz natural, coloco los pocos flashes que tengo a contraluz potente, que la niebla va a generar una bola de luz descomunal sobre la que la silueta de Miquel se recorta. Y también la morfología de la cueva llena la parte derecha con esa luz que llega del fondo. Para mí, hay mucho más de mí en esta fotografía que en la anterior, porque no predomina el carácter, la belleza de la cueva, sino que he tenido que esforzarme, ¿no?, para sacar esa belleza que está ahí, pero que no es tan evidente, ¿no?, sino que tienes que trabajarla. Entonces, muchas veces este equilibrio entre carácter de la cueva o más carácter tuyo, por eso a mí muchas veces me encanta hacer pruebas y desarrollo mucho más la creatividad en cuevas modestas, porque no tienes esa presión y es donde te pones a trabajar para sacar el máximo. Y luego también te tienes que adaptar a lo que encuentras. Esto es la cueva del Mazu, en una galería que tiene un montón de espeleotemas. Es una cueva muy blanca, es una galería muy blanca. Aquí ya sabes que los rebotes de luz son increíbles. Tú puedes poner el esquema que te dé la gana, pero todo rebota en las paredes y al final se va iluminando todo. Aquí lo que hay que hacer es aliarse con la característica de blanca de la cueva y casi me voy a un clave alta, ¿no?, de fotografía. Hay muchos contraluces, pero iluminamos mucho. Sin embargo, hay planos, que esto es muy importante, generar planos. Sabes que está en el primer plano, en el segundo, en el tercero, ¿no? Porque hay diferentes texturas, volúmenes, tridimensionalidades. Pero aquí está claro que iluminar
pues era una buena estrategia, ¿no? Porque aunque quieras hacer un planteamiento oscuro, la cueva te está diciendo que te vayas a luz. Sin embargo, este planteamiento, ¿no?, es todo lo contrario. Tenemos formaciones, y podría ser interesante iluminarlo, pero en este caso generamos distintos planos de iluminación. Un primer plano oscuro, un segundo plano iluminado, que lo que hace es recortar todas estas formaciones y generas una especie de marco, ¿no?, en el que se inserta a José Luis, que está un poquito más atrás, ¿no?, mirando en la saca. Y el fondo está oscuro, ojo. Esta transición de planos oscuro, iluminado, es lo que te da tridimensionalidad. Convertimos un 2D en un 3D, ¿no? Y ese manejo de la oscuridad con la luz, yo últimamente también os digo que esto es una evolución. Yo empecé con planteamientos totalmente iluminados al principio y ahora estoy en una fase oscura total, porque me encanta este juego entre sombras y luces, ¿no? Lo cual no quiere decir que el día de mañana vuelva a la luz, con fuerza. Pero bueno, ahora mismo estoy en esta fase. Y dos ejemplos para expresar un poco lo mismo. A la derecha, Cueva Mur, la sala de la joyería, unos sables, unas formaciones espectaculares. Ahí me pongo al servicio de la cueva una vez más, dejar a la cueva que se exprese con toda su belleza, ¿no? Iluminación y un modelo para dar, a Eneco que tenemos ahí todo serio, para dar dimensión. Y sin embargo, en la izquierda, la cueva de Aricogain, una cueva muy modesta, que de hecho me acuerdo ese día porque lo estuvimos debatiendo y había gente que decía, no lleves cámara porque es una cueva que no merece la pena. Y yo tengo una obsesión por llevar siempre cámara, porque yo siempre digo, es que la belleza está ahí, o sea, puede salir en cualquier momento. Y ahí había una formación, una estalactita, que se ensancha y forma ese bifaz, esa forma de bifaz, ¿no? Y entonces ahí la estrategia es mucho más íntima la foto, muy poca luz, un único flash que está sujetando ahí Marigorta, que es el modelo, y que el rebote en la formación, que es translúcida y se enciende como una lámpara, ¿no?, el rebote le ilumina la cara. Pero ahí la iluminación completa no tendría ningún sentido. Ahí nos vamos a un esquema mucho más íntimo donde la predominancia el protagonismo es solo de la formación. ¿Vale? Entonces, ya veis que la estrategia de iluminación, yo creo que todo es totalmente justificable, o sea, todo se puede usar, pero hay que entender bien cuándo usamos mucha luz o cuándo usamos poca luz. Pero no me gusta en general decir, no, es que las fotografías con mucha luz no me gustan o las de poca luz me gustan más. Yo creo que cada cueva tiene su momento y hay que entenderse con la cueva. Y un aspecto que os lo he ido comentando, pero que es fundamental para el éxito. Y yo creo que esto sí que es la experiencia. Nosotros ya vamos notando la experiencia que tenemos, 12 años en cueva, hemos hecho muchas fotos, y es prever, sobre todo cuando trabajas con flashes, qué va a hacer la luz en relación con la morfología de la cueva. Cuando avanzamos por una galería, hay que ir viendo lo que vas viendo, ¿no?, en la galería y diciendo, oye, aquí hay foto. Aquí si pongo una luz aquí, la cueva se va a comportar de esta manera, ¿no? Prever eso es lo más complicado. Y eso lo sabes cuando haces un esquema de luz, lo colocas, disparas y ¡puf! ¡Qué mal! Hay que ajustar mucho. Bueno, te falta experiencia. Últimamente colocamos luces y muchas veces disparamos, está casi clavada la foto, porque hemos leído la morfología, sabemos cómo se va a comportar la luz y somos mucho más rápidos y resolutivos. Ejemplos. Esta es la misma cueva, esa que os digo que no tenía mucho interés, de Aricogain. Es una cueva muy pequeña, vas agachado todo el rato por un río, muy pocas formaciones. Esta es la zona que más formaciones tiene. Aquí el planteamiento a contraluz que vimos era, a ver, la luz cómo se va a comportar aquí, ¿vale? Y fijaros la diferencia entre la zona derecha y la zona izquierda. El techo tiene una zona baja, que es donde está un poquito más adelante del modelo, y luego se va elevando. Con lo cual, a partir de ahí la luz no va a tener recorrido, que solo hay luz trasera. Se va a generar una zona totalmente oscura. En la zona derecha de la imagen, lo mismo. Hay un saliente en la galería, un poco más adelante del modelo. Entonces, a partir de ahí ya no hay luz, porque es todo la sombra. ¿Vale? Y por debajo, ¿vale?, tenemos una serie de bloques que están delante del modelo, que nos tapan todo el río y que van a generar una sombra. Perfecto, si es que es lo que queríamos. La zona derecha está en penumbra, pero ojo, las formaciones, como sobresalen del techo hacia abajo, sí les llega la luz suficiente y se encienden, ¿no? Entonces, zona derecha, zona oscura, se iluminan las formaciones, que es lo que queremos, y la zona izquierda, recorrido de luz completo porque no tiene ningún impedimento, y se ilumina toda la pared con esas texturas tan bonitas que se crean con la humedad y con el contraluz. Vale, pero esto, claro, hay que prever cómo se va a comportar la cueva y esto es lo más difícil, ver la foto y el esquema y saber cómo se va a comportar la luz. Lo más complicado de esta disciplina es esto. Y otro ejemplo, esto es lo mismo, la cueva del Mazu que os he dicho antes, muy blanca, pues aquí la idea era, ya tenemos que ir a un planteamiento de mucha luz, pero vamos a distribuir contraluces en diferentes planos,
para ir generando mucha luz, pero diferencias de textura y tridimensionalidad. Así tienes esa columna a la izquierda, que sabes que está en el primer plano, un poquito más oscura, y vas avanzando hacia atrás, ¿no? En toda la fotografía hay luz, pero hay textura y volumen, ¿no? Y llegas al fondo de la imagen donde está en eco. Este planteamiento son la mayoría contraluces distribuidos por las formaciones. Y dos ejemplos más de adaptación a la morfología. La derecha es la galería del Vivac en Coventosa, un cañón precioso, descomunal. Para sacarlo aquí, la estrategia, leyendo la morfología y sabiendo cómo se va a comportar la luz, es pongamos un contraluz potente para iluminar una sección del cañón, pero ojo, no ilumines el fondo, porque si iluminas el fondo, todo se va a unir y te va a aparecer una pared, no te va a aparecer un cañón. Y deja que la luz se acerque hacia la cámara, ¿no? Y va perdiendo intensidad. Y entonces marcas todo el cañón. Y la izquierda es la cueva de Peñaguinguía, que está aquí en Álava, que tiene un meandro precioso, que es este que vemos, que es un punto de bajada al río, además, con un pozo de 12 metros. Y aquí un poco el planteamiento es el mismo. ¿Cómo sacamos esa morfología? ¿Cómo le damos vida? Pues con luces, en este caso, de abajo hacia arriba, ¿no? Luego sí que tenemos algunas luces laterales arriba para iluminar la terraza, pero lo importante es conseguir que esa morfología quede reflejada, ¿no? Y eso es lo complicado de la fotografía y, bueno, creo que en este caso está logrado. Vale, y ahora os hablo un poquito de eso, luces laterales, contraluces y daros algunas características de uso. La luz lateral, solemos poner flashes en los laterales, fuera de lienzo, vamos a decir, y ponemos con bolsas y consigues una luz muy homogénea, pero con tridimensionalidad y texturas, es muy interesante, pero vas a planteamientos de iluminación completa. ¿Vale? Entonces esto hay que saberlo. Yo los utilizo mucho y nosotros los utilizamos mucho cuando la belleza es muy evidente, como en este caso en el Soplao, la Galería del Bosque es un sitio espectacular. Iluminar es una muy buena idea, ¿no? Y estas luces laterales nos ayudan a sacar estas texturas. Dos ejemplos más. Ya veis que son planteamientos con luces laterales en general bastante iluminados, pero la idea es buscar esa transición de planos. En la izquierda tenemos la Torca de Escarretabaso, una fotografía, o sea, una cueva muy bonita que tenemos aquí en Enchía, en Álava. Y veis cómo se perfilan las formaciones del suelo, del techo, y también ese cono, en eco está en la base del pozo por el que se accede, y veis ese cono de material que está ahí, que es lo que ha ido cayendo durante muchos años por la boca de la sima. Y la derecha es la Cueva de la Ballina, en Asturias, muy bonita también, y el objetivo de las fotos pues, es recoger esas coladas del fondo y esas columnas tan espectaculares en tamaño. Ya veis que siempre utilizamos modelos, porque en esta disciplina, imaginaos cualquiera de estas dos fotos sin modelo, no sabríamos si estamos ante un escenario de 5 centímetros o de 50 metros. ¿Vale? Por eso es muy importante dimensionar con una persona que nos va a poner tamaño, ¿no? Y dimensión. Contraluces. Yo reconozco que estoy enamorado de los contraluces. Mi obsesión es que, vamos, los planteamientos generalmente intento que predomine el contraluz sobre las demás luces. A mí me gustan mucho los contraluces porque generalmente se ponen en la zona central o semicentral de la foto, mirando a cámara, y al final te generan también muchas veces unos marcos oscuros, ¿no? Que la propia foto te hace una especie de marcado más oscuro y esa transición que hace la luz hacia adelante es preciosa. Y aparte nos genera mucha tridimensionalidad, las sombras que va generando una luz a contraluz. Algunos ejemplos. La galería de Macarroni en la cueva de Coventosa, una galería muy bonita. Aquí el esquema es todo contraluz. Nico tiene detrás. A veces montamos contraluces con unos apliques que tenemos que montamos sobre un trípode y montamos a veces hasta 3 flashes, mirando a cámara y los tapa el propio modelo. ¿Vale? Y en este caso también tenemos algunos flashes en la columna de la izquierda y en alguna estalagmita de la derecha también mirando a cámara. Y probablemente tenemos en el lateral, aquí en el primer plano, un pequeño toque de luz con una bolsa lateral para rellenar un poquito la luz, porque igual el contraluz es muy duro si solo tiene esa luz. Y otro ejemplo aquí hay una mezcla de luz natural, ¿no? Que es la entrada de la cueva, la Cubilla, que está en Cantabria. Nos aprovechamos de esa luz natural y la reforzamos con ese contraluz tan potente que tiene José Luis detrás. ¿Vale? José Luis no tiene iluminación de ningún tipo, solo hay contraluz. Y mirad esa nebulosa que le genera a José Luis en la zona de la cabeza. Tenemos amplios debates también sobre estas aureolas, porque a mí me gustan mucho y hay gente que le gustan menos. Yo soy muy maniático con estas aureolas, me gustan mucho. Esto en realidad es cuando nosotros estamos muy calientes porque hemos andado mucho por la cueva y estamos sudando, ¿vale? Al final generamos una especie, por la humedad y la temperatura, generas una emanación de vapor, ¿no? Que te genera alrededor un vapor que cuando lo iluminas a contraluz te genera una aureola de luz. También lo podemos generar muchas veces pues golpeándonos el mono o los guantes porque están llenos de polvo,
¿no? Y golpeándonoslo generamos una nube de polvo en suspensión sobre el que la luz se proyecta a modo de pantalla y nos genera estas aureolas que recortan las siluetas del modelo. Muy interesantes también estas técnicas. Y bueno, más ejemplos, ¿vale? Simplemente para que veáis un poco ejemplos donde nos adaptamos a la morfología, pero donde hay luz predominante contra luz y que son muy interesantes. Desde luego, la fotografía del centro, que es Fuente Molinos, una cueva preciosa de Burgos, que tiene la característica de que la roca está hecha de conglomerado, es decir, cantos rodados descomunales que en su día se cementaron y dieron forma a una roca, y cuando el río excava, lo que deja es esas rocas saliendo de las paredes, ¿no? Esto, un contraluz, lo que hace es recogerte toda esa morfología de una forma muy bonita y ves todos los cantos saliendo. Aquí solo te quedan dos opciones, o metes la luz detrás o metes la luz delante. Y delante te quedaría una fotografía plana, sin detalles y sin interés. Vale, una cosa importante, pero muy compleja también, por daros algún consejo, los reflejos. Los reflejos son algo muy atractivo, pero complicado de conseguir. A veces te salen de chiripa y los aprovechas, pero os voy a intentar dar un consejo de cómo conseguirlos. Esta es la cueva de Fuentemolinos, que está en Burgos, la misma que os he dicho antes de los cantos rodados. Esto es un gur que hay en el segundo piso fósil. Es un gur que a lo largo de las décadas ha ido bajando y subiendo de nivel, y la precipitación calcárea genera ese contesa que veis ahí, ¿no? Porque se va pegando la calcita. Es espectacular el sitio. Y ya veis que hay un reflejo muy importante de las formaciones y de los dos modelos. ¿Cómo logramos el reflejo sin eliminarlo? Hay que tener una lámina de agua. Nos da igual la profundidad, porque una lámina de 10 centímetros a veces es suficiente, que esté quieta para que no se distorsione el reflejo. Y la clave es que la luz no entre en la lámina de agua y ilumine el fondo de la lámina. Si ilumina el fondo del gur, de la lámina de agua, del charco, del río, ¿vale? En ese momento ya se funde con el reflejo y desaparece. Entonces, hay que conseguir iluminar la escena, pero que la luz no entre dentro de la lámina de agua. Complicado. Por eso está hecha con flashes y es más complicado, pero si lo haces con lámparas viendo el efecto, pues es más fácil de prever. La derecha, la cueva de Coventosa, la Galería de los Enanos, que tiene una lámina de agua de 20 centímetros muy bonita en el periodo de altas lluvias. Ahí la luz está puesta atrás en la zona del modelo y de las columnas, y toda la lámina de agua que está delante está oscura, de manera que no le entra luz, tenemos un reflejo perfecto. Y la izquierda es la cueva de Sale el Agua, y un poco el planteamiento pues es el mismo, evitar que la luz entre al charco. Y otra cosa interesante, las siluetas. Las siluetas pueden tener una componente estética y de dimensión, como en este caso. Esta es la cueva de Acuandi una vez más. Pero aquí el objetivo eran las formaciones subacuáticas. El nivel del lago ha bajado y se han quedado al aire esas formaciones tan bonitas, y los reflejos en este caso, ¿no? Pero queríamos poner un punto de dimensión. Al fondo está un modelo que tiene un flash colgado en el pecho y que golpea contra la colada que tiene delante, y simplemente generamos una silueta, ¿no? con ese contraluz tan potente que nos da una dimensión. Pero sin embargo, si estuviera iluminado, nos restaría demasiada atención. Entonces, con la silueta, perfecto, porque tienes un punto de atención y de dimensión, pero lo más importante es la cueva. Y a veces utilizamos las siluetas en puntos donde queremos dimensionar salas enormes, y iluminar el modelo con un mono rojo, como en este caso la cueva de Covarretas, que está en el monte Unchillaich. Es una galería descomunal de tamaño. Intentamos fotos iluminando el modelo, pero un buzo rojo en ese volumen descomunal se perdía. La estrategia era lo mismo: vamos a golpear la zona de colada ascendente para que se queme esa zona y generar una silueta que nos va a poner dimensión a esa enorme galería que tenemos iluminada. Dos cosas importantes también interesantes en las fotografías que a veces se ven y la gente te pregunta pues cómo se consiguen, ¿no? A ver, las sedas con el agua es un aspecto que conocemos cuando hacemos fotografía de superficie también, en ríos y demás, ¿no? Al fin y al cabo es una exposición larga y tú iluminas el agua que está cayendo. Esto generalmente lo utilizamos en cascadas o en puntos de caída, ¿no? De goteos o de pequeñas cascadas que se forman. Lo que tienes que hacer es iluminar selectivamente esa zona y dejar una exposición larga hasta que se genera la seda. Bien con linternas o en este caso con lámparas, que están puestas justo en el punto donde rompe. Pero estas sedas también las puedes generar con las luces, no solo con el agua. Necesitas un soporte físico que refleje la luz. Puede ser el agua o puede ser otro tipo de soporte.
¿vale? La foto de la derecha la hicimos en este encuentro internacional de mayo, que había un patrocinador que era el Aguas de Quezac, un agua carbonatada, y el reto que nos pusieron es, bueno, os vais a llevar unas botellas de Quezac a las cuevas y tenéis que hacer alguna fotografía que recoja, ¿no? Pues la actividad espeleológica o espelofotográfica y al patrocinador, ¿no? Se nos ocurrió hacer esta foto, pusimos una linterna iluminando la botella por debajo. El esquema de atrás está hecho con lámparas y el reto era conseguir un haz de luz que fuera hasta la botella que pareciera que iluminaba la botella. Vale, ¿cómo lo conseguimos? Necesitamos un soporte sobre el que la luz del frontal... La gente piensa, muchas veces nos han preguntado si está hecho con Photoshop. Y a mí no se me ocurriría añadir un haz de luz con Photoshop, ¿vale? Hay que lograrlo en el sitio, en la cámara. Como no tenemos agua, no tenemos más que aire, tenemos que generar un soporte. Entonces, ¿qué hacemos? Pues teníamos dos personas que están tumbadas en el planteamiento, que estaban golpeándose los monos y los guantes, generando una atmósfera de polvo descomunal. Eneco iluminaba no a la botella, porque estaba iluminando a la pared, y queríamos que la zona de polvo no llegara más que hasta la botella desde la óptica del fotógrafo, ¿vale? Así, el haz de luz se marca sobre el polvo en suspensión hasta donde queremos, ¿eh? Y queda esta fotografía que parece que efectivamente ese haz de luz, ¿no?, está iluminando la botella. ¿Vale? Es un efecto que a nosotros nos encanta y que últimamente estamos explorando, pero complejo de realizar, ¿no? El haz de luz, depende cómo esté el polvo en suspensión, pues no se comporta de formas muy diferentes. Y vamos a hablar ahora de capturar la luz, ¿vale? Estamos ya en la recta final. Hemos hablado de iluminar, que es el gran reto, pero luego hay que capturar la luz, con la cámara. Esta es la parte del equipo. Es la parte de todo lo que llevamos dedicada al equipo fotográfico. Ya veis que no es es la parte más pequeña. Algunos datos sobre qué equipo utilizo. Si os interesa, después en las preguntas me podéis preguntar más a fondo, ¿vale? Como cámara, yo tengo una Nikon D810, muy pesada, pero en realidad el sensor que tiene es alucinante, me da una profundidad en los grises y en todo, un procesado después que puedo hacer y sacar luces de donde no las hay es increíble. Y también llevamos una GoPro pues, para hacer los vídeos que habéis visto, por ejemplo. En cuanto a ópticas, no puede faltar en ninguna salida, sea la dificultosa que sea, el Carl Zeiss Distagon 18 milímetros como angular, manual, y yo buscaba una óptica aparte del 18, que me permitiera cierto rango de zoom, más o menos ligera, muy nítida, porque yo soy muy obsesivo con la nitidez. Y encontré esta lente de los años 70, Tamron Adaptal 2, el 3580, ¿vale? Que es bastante luminoso, pero muy compacto y poco pesado, y que da una nitidez alucinante. Y encima tiene una función macro, con lo cual, cuando no puedo llevar el macro por exceso de peso, este objetivo me permite hacer algunos macros. Con lo cual, estas dos lentes nunca faltan en mis salidas. Si tengo posibilidad de llevar más peso, pues meto a veces un 50 milímetros, que me gusta sacar a veces con 50 milímetros algunas cosas concretas, ¿no? Y es muy ligero también. Y luego, como macro, el Tamron 90 milímetros, que es un todoterreno, da nitidez, ha recibido golpes, se ha sumergido y la verdad que es indestructible y por eso me gusta mucho llevarlo. Y luego trípodes, llevamos generalmente un trípode, aunque a veces auxiliares pequeños para los flash y llevamos más. Y tengo dos modelos de Hama, más pesado o menos pesado en función de la salida, ¿vale? Porque cada gramo pesa porque tenemos que transportar. Y luego, bueno, habréis visto por las fotos que habéis ido viendo que para mí el formato panorámico es fundamental. También lo hago en montaña, incluso en macro también. Y para mí lo panorámico no es solo un formato, ya es una forma de mirar. Yo cuando voy por las cuevas estoy viendo fotografía panorámica. Generalmente estoy viendo planteamientos panorámicos. A mí me encanta porque te ofrece una visión muy abierta, puedes recoger toda la belleza del lugar, te permite hacer estos encuadres con un encuadre, o sea, con un marco negro. Ahora bien, es cierto que en los tiempos que vivimos en pantalla pequeña pues no se disfrutan mucho, ¿no? Pero cuando ves una panorámica impresa a un buen tamaño, pues es algo realmente emocionante. Entonces yo tiro mucho de panorámicas. Y aparte la panorámica no es solo el formato panorámico. La panorámica lo utilizamos para sacar grandes visiones de una galería. Esta es la cueva de Castelbloc en el encuentro internacional. Y esto tiene, para que os hagáis idea, está hecho con un 18 milímetros y son 3 filas como de 6 fotografías verticales cada fila. Es un vertorama descomunal, tiene una resolución bestial la fotografía de salida, pero no había otra si queríamos recoger toda la galería, el río completo, el pozo de 20 metros de acceso y una persona en la barca en el río. ¿Vale? Es una manera de conseguir un lienzo descomunal a partir de un vertorama. De un mosaico. Y otro ejemplo. ¿Vale? Otro ejemplo es una soplao que hay en una zona de minas de Galdames que tiene unas excéntricas
espectaculares. Y lo mismo, te permite el formato panorámico meter ese primer plano con las excéntricas y esa progresión, ¿no?, hacia el centro de la foto donde tienes más excéntricas, pero te da mucha tridimensionalidad el formato. Y luego hay sitios como este, la Cueva de Vacas en Burgos, donde ya la propia cueva te está pidiendo un formato panorámico, ¿no? Aquí, si hubiéramos ampliado lienzo hacia arriba, es techo sin información, que no te da nada, y si amplías lienzo hacia abajo, lo mismo, es un suelo homogéneo que tampoco te da nada de emoción ni de información. ¿Vale? Aquí la propia cueva te está diciendo, sácame un formato panorámico. Y para terminar, la composición, fundamental. Para mí es una obsesión la composición. La fotografía tiene que quedar bien terminada. Muchas veces en cuevas tienes dificultades para atinar. La ventaja que tengo yo es que como la mayoría de mis fotos son panorámicas, yo siempre juego con más lienzo del que prevé utilizar y después el recorte fino o final lo hago en casa una vez que proceso la foto. Eso me permite calcular mucho la composición. Pero para mí es fundamental que la narrativa visual, la composición de una foto funcione. Pensad que en espelofotografía tenemos un montonazo de elementos en la fotografía que hay que ordenar y la composición es la que nos va a ayudar a ordenar todos los elementos y que quede de una forma armoniosa y conjugados. Y no he hablado nada de macro ni de espeleotemas, pero también le aplico la composición muy obsesivamente a las fotografías ya de más de detalle y de macro. ¿Vale? Bien sea ampliando lienzo, como en la derecha, con esas pisolitas que ya de por sí son preciosas, pero si ampliamos el lienzo le damos un plus a la fotografía, o en la izquierda con esas excéntricas, ¿no?, que sin embargo meter ese primer plano desenfocado casi, ¿no?, de esa formación inicial tan bonita, pues para mí le da un plus, ¿no?, a la fotografía. Y luego reflexionar. Mira, esta fotografía a mí me encanta desde el punto de vista de composición. Y yo, cuando veo una fotografía que me funciona muy bien, sea mía o de otros, yo le doy muchas vueltas. ¿Por qué me funciona? No solo quedarme en qué me funciona. Vale, pues me gusta, no, pero ¿por qué? Porque si yo entiendo por qué funciona la foto, el día de mañana voy a poder reproducir también estos conceptos. Y a esta fotografía le he dado muchas vueltas, ¿eh? Y al final he encontrado la proporción áurea jugando ahí en la fotografía y al final le doy muchas vueltas de por qué funciona esta fotografía, qué elementos me están haciendo, ¿no?, que al final vaya generando esa espiral la fotografía y nos lleve hasta el modelo, ¿no? Sin más, como ejemplo, sin entrar mucho en esto. Y para esto de la composición, una recomendación. Ver fotografías de otros, consumir fotografías de otros. Yo en mi biblioteca tengo un gran apartado de otros fotógrafos que tienen. Además hay unos libros que son preciosos, ¿no?, de fotografía. Y tengo la suerte además de que he ido conociendo a la mayoría de los autores después. Y yo estoy todo el día viendo fotografía subterránea y analizando, oye, ¿qué esquema de luz ha hecho aquí? ¿Y qué esta composición por qué funciona tan bien, ¿no? Entonces hay que ver, hay que analizar, hay que entender y hay que aprender. Y como conclusión final, cuando llegas a un cierto grado de aprendizaje, ¿vale?, mi recomendación es que compartáis, ¿vale? Porque todo esto consiste en que has recibido información de otros. En el mundo de la espectrofotografía todo el mundo te ayuda y cuando llega un momento en que tú tienes determinado nivel, llega el momento de devolver todo eso a otros que empiezan y ayudarles a mejorar. Y con esto termino. Me he pasado un poquito del tiempo, pero bueno, más o menos. Muy bien, compañero. Fantástica presentación. Sí, enhorabuena, Íñigo. Muy bien. Gracias. Se me ocurre una A mí me parece una burrada, de verdad. pregunta. Perfecto, Practicas una disciplina que es muy arriesgada y se me ha incrementado esa sensación de riesgo después de ver el vídeo que nos has puesto. Y me corroe la curiosidad. ¿Alguna vez habéis tenido un percance importante? Pues esto es una pregunta que se suele repetir y siempre decíamos que no, pero la verdad es que sí tuvimos un percance importante hace unos años, que un compañero del grupo, Igor, y bueno, esto la dificultad es muy relativo, también os lo digo, porque nosotros, también os digo, no estamos al nivel espeleológico de los grupos punteros ni nos metemos en grandísimos líos, pero es verdad que hay riesgo en la actividad que realizamos y hay pozos y hay cosas, y muchas veces el riesgo no está en los puntos de desniveles enormes y pozos, donde estamos todos muy atentos con el culo prieto, ¿no?, y poniendo atención en todos los movimientos, sino en el momento en que te relajas es una tontería. Y en una cueva, la más sencilla, la más horizontal, donde vas andando prácticamente por la cueva, se pegó un resbalón muy cerca de la entrada a un compañero y se rompió el fémur, la cabeza del fémur. Y fue pues una rotura que es verdad que nos hizo reflexionar a todos, porque lo que pensamos todos fue, ¿y si esto nos ocurre a 4 horas de la salida?
¿no? A no sé cuántos metros de profundidad, pues entonces cuando se activa Spelo Socorro y te has metido en un lío considerable, ¿no? Igual tardas muchas horas en salir. Y es cierto, pero bueno, yo creo que también habéis visto un vídeo donde está un poco lo peor. No somos en absoluto aquí gente que nos arriesguemos mucho y lo que hacemos es controlar mucho los riesgos, ir con mucho cuidadito. Y bueno, hoy por hoy hemos tenido este percance, pero que visto la caída como fue, te podía haber pasado en la calle. Solo que si te ocurre en una cueva, pues es mucho peor. Y luego hemos tenido anécdotas graciosas como que con la barca se nos ha hundido, ¿no? Y hemos terminado ahí en el agua, ¿no? Y un compañero tiritando con hipotermia, pero le montas un punto caliente y en ese momento recuperas la temperatura y se queda en una anécdota graciosa porque ya llevas los kits también para prevenir estas situaciones, ¿no? Afortunadamente, fuera de esto no hemos tenido ningún percance. Pero bueno, tenemos mucho cuidado, ¿eh? Las fotografías son realmente alucinantes, preciosas. Yo te Gracias. quería preguntar un par de cosas, Íñigo. No puedo dejar de ver un aspecto documental importante, ¿no? Más allá de luego el cariz, digamos, artístico que le aplicáis a la fotografía, pero como fotografía documental o como el mundo tan desconocido para los que miramos esto pocas veces, veo un aspecto documental importante y no sé si eso lo explotaréis o no. Y otra cosa que me llama mucho la atención, que a pesar de que insistís en que dimensionar la fotografía es importante y por eso introducís siempre el modelo, echo de menos no ver a nadie y de alguna forma contar que esa fotografía tiene esa dimensión. Porque justamente a veces es como si me distrajera ese espacio tan tremendamente silencioso que me estoy imaginando, tan profundo, tan grande, y ver a alguien en medio, ¿no? Entonces me da la sensación o tengo esa necesidad de no ver a nadie, ¿no? Y por último, hay el tema de la macrofotografía. En las últimas imágenes creo que hay un campo ahí fantástico, ¿no? Para contar un mundo que es totalmente desconocido y contarlo de esa manera, ¿no? Con esa aproximación de la fotografía macro, ¿no? Muy interesante tus reflexiones, José. Además es que tocan hueso porque en el mundo de la espeleofotografía también debatimos sobre esto, ¿no? Yo os digo que nosotros superamos un poco el ámbito documental y vamos más a la creación artística, ¿no? A la interpretación artística del medio, pero es cierto que tenemos una contaminación enorme del aspecto documental, porque esta fotografía ha bebido históricamente del aspecto documental, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, nosotros tenemos un matiz. Nosotros vamos a una cueva, no hacemos un reportaje de cueva. Hay otra gente que vive más de ese ámbito documental que va a hacer la cueva completa y hace una serie de 50 fotografías. Nosotros vamos a una salida y hacemos 4 fotos. Para mí una foto ya merece la pena. No tengo una obsesión por mostrar la cueva. Para mí es un planteamiento ya merece la pena, ¿no? Pero es cierto que seguimos con esa contaminación, que yo creo que es positiva, de mostrar lo que es la cueva. Y el elemento humano siempre nos da dimensión. También tenemos un compañero en el grupo, José Luis, que le gusta hacer fotos sin personas. Y también lo practica. Pero es cierto que cuando ves las fotos, es mi opinión, es que realmente no sabes la dimensión. Y te pongo un ejemplo muy gracioso, ¿eh? Hay un fotógrafo japonés, que lo he estado con él en un par de encuentros internacionales, que se dedica a ir por todo el mundo a cuevas increíbles y se lleva una figurita de plomo, ¿vale? Que está muy bien hecha, simula un espeleólogo y pone al lado de pequeños espeleotemas esa figura y saca una fotografía muy bien iluminada que cuando tú la ves dices, ¿pero dónde estaba esa columna de 25 metros? Y resulta que su juego es realmente jugar con esa ambigüedad que te da el mundo subterráneo de no dimensión, ¿no? Entonces, realmente es muy difícil hacer una fotografía sin presencia humana y que te transmite sorpresa, dimensión, ¿no? Es todo un reto, ¿eh? Me parece muy interesante tu aportación. Claro, vosotros estáis muy acostumbrados a estar en ese ambiente, entonces pues echáis en falta o no a ciertos elementos, ¿no? Pero yo me imagino, porque una de las cosas que siempre al ver tus trabajos siempre he pensado que el formato de presentación tiene mucha importancia, porque claro, esto no es una foto ni siquiera para verla en Instagram, ni siquiera para verla en la revista, aunque te haces una idea en un momento determinado. Pero sí que me estoy imaginando una presentación de un mural en donde estoy viendo 2 metros por 3 metros, 4 metros por 4 metros, y ahí es donde realmente te puedes hacer idea de la dimensión tan grande, ¿no? Incluso de una presentación animada en donde
esa composición, esa matriz que hablabas antes de un montón de fotografías que componen al final una sola, pudiera ir armándose y viéndose como realmente de dimensión y de tamaño en la fotografía. En cualquier caso, me parece un trabajo súper interesante y tan diferente a lo que estamos acostumbrados a ver que siempre, bueno, es muy, muy atractivo y de gran mérito para mí entender, vamos. Gracias. En realidad, cuando ves estas fotografías impresas, que hemos tenido la oportunidad en exposiciones de hacer grandes impresiones, es cuando las disfrutas porque es que te metes, ¿no?, Claro, en la cueva, claro. los detalles. Es verdad que en el formato pequeño, incluso pantalla, muchas veces se pierden. Y lo que decías antes de los macros son alucinantes porque realmente la variedad de formaciones, ¿no?, y la creatividad que puedes poner ahí es enorme, pero es que la situación en la que te encuentras haciendo esas fotos es dificultosa a más no poder, ¿no? Entonces, realmente el macro te lleva muchísimo tiempo y muchas veces pensad que tenemos que volver, ¿no? Y Claro, entonces al macro le puedes dedicar sí, un sí, sí. tiempo, pero muchas veces se complica la cosa. Pero sí, muy interesante. Muy bien. Muy bien, ¿alguna cosa más o cerramos? Yo te quería preguntar una cosa, Íñigo. Iván, sí. ¿Qué tal? Oye, ¿algún consejo para los...? Porque, joder, a mí yo conozco muy poquito la espeleo y me parece un mundo increíble. ¿Algún consejo para dónde ver qué travesías de iniciación hacer? Porque no todas las cosas, como bien dices, vas evolucionando, vas metiéndote en más materia y más tecnicismos ahí dentro. A ver, ¿Cómo habéis empezado a elegir travesías? te doy la ¿Por la belleza contestación. por la belleza de Sí, la cueva o por la dificultad de ella? te doy la contestación estándar. La contestación estándar es busca a alguien que conozca el mundo y pégate a él, ¿no? Pero esto en realidad muchas veces no es posible y mi experiencia personal no es pegarme a un grupo de espeleología. Yo empecé a ir a cuevas con mi amigo Miquel, que íbamos a la montaña, y un día encontramos una cueva y nos metimos y alucinamos, y a partir de ahí, ¿qué fue? Buscar bibliografía espeleológica de tu entorno, grupos que igual en los 60 hicieron exploraciones, y a partir de ahí buscar cuevas horizontales, ¿no?, para poder meterte tú poquito a poco y aprender con un plano. A partir de ahí después me hice un curso de técnicas verticales y empezamos a ampliar la dificultad. Luego me junté con estos compañeros y hemos ido ampliando la dificultad. Entonces, al principio te limita la dificultad enormemente y piensa que las cuevas más sencillas generalmente están muy dañadas, a no ser que estén muy perdidas y no las conozca nadie, muy dañadas y tienen poco atractivo o están destrozadas, ¿no? Entonces, si quieres belleza, tienes que ir aumentando la dificultad en proporción. Entonces, es un camino que yo creo que lo que hay que hacer es poquito a poco. Te vuelvo a hablar de lo que hablamos una vez. Cuando quiera nos vamos tú y yo, y hacemos una iniciación que lo hemos hablado alguna vez y nos vamos a alguna cueva, que es la mejor manera, yo creo, de iniciarse. Y nos echamos unas fotos, que es lo Yo verte perfecto. el tema de las cuerdas y las tirolinas y me entra, Sí, ya me dijiste me entra que... morriña, Sí, sí. sí, por eso. Pues no te preocupes que lo haremos, que es la mejor manera. Una gozada de los trabajos, la verdad, y sí que se echa de menos lo que decía mi compañero, que eso, ver más imágenes en grande, porque sí que creo que no es un ambiente que estemos acostumbrados a ver para nada y nos pide, Sí, grande. tamaño. Gracias, Sí. Iván. Muchas gracias a ti. Muy bien, chicos. Pues aquí acabamos. Si no hay ninguna pregunta más para Íñigo. Y bueno, nos vemos a las próximas charlas, que no sé cuándo las iniciaremos, pero nos quedamos aquí pensando en quién y en quiénes podrían formar parte de esa charla. De todas formas, yo creo que necesitamos también nosotros hacer alguna charla y reflexionar un poquito sobre todo lo que hemos visto en estos días. Nada más por mi parte. Gracias, Íñigo, y hasta la próxima. Gracias a todos. Un abrazo. Enhorabuena, Íñigo. Agur. Muchas gracias, Íñigo. Hasta